Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana. Sabemos que Dios cada día tiene un banquete espiritual preparado para todos nosotros. Gracias por oír, por difundir y por compartir este espacio, el cual usted encuentra en todas nuestras redes sociales. Además lo tenemos a disposición en inglés para que usted lo haga llegar también a las personas que quiera que lo reciban. Nosotros estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya llegamos al capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando Pablo habla en este capítulo, me llama mucho la atención la manera como él lo escribe. Cuando la Biblia habla de la seguridad del creyente, podríamos decir que esa es una de las grandes doctrinas de la Escritura. Lamentablemente y con gran frecuencia se ha predicado y se ha enseñado la doctrina como una comprensión inadecuada de ella. Y de pronto vamos a hablar de una palabra. Muchos se han acercado a Dios, pero con descuido de las amonestaciones de las Escrituras. ¿Y por qué hablo de descuido? Porque pienso que los términos utilizados por Pablo, él está hablando del conjunto del pueblo de Israel en la peregrinación de el desierto, mientras cruzaban desde la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y mire que Pablo empieza a hablar de la experiencia del pueblo, donde dice todos. Mire que en varios versículos utiliza la expresión todos pasaron todos fueron bautizados en la nube, en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Habla en esos términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Biblia dice que Dios a todos, como cristianos y como hijos de Dios, nos ha servido el mismo banquete espiritual de las Escrituras, el mismo banquete espiritual de las verdades que están escritas para que vivamos con ellas. Pero ¿qué pasó? Que dice la Biblia, y sobre todo en este texto utiliza otra expresión que me llama poderosamente la atención. Aquí está hablando de un pueblo, y cuando Pablo habla del pueblo dice, pero de los más de ellos, dice el versículo 5, no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Y es más, yo creo que cuando Pablo utiliza la expresión de los más de ellos, se queda corto, porque realmente, si ustedes conocen la historia de los que salieron de la tierra de Egipto, solamente entraron 2 a la tierra prometida.
Josué y Caleb. El resto quedó postrado en el desierto, como dice este texto de la Escritura. O sea que yo de ustedes le pondría mucho cuidado a este texto que Pablo está hablando, porque Pablo está dando un balance. Dice, vamos a mirar por qué Dios se levantó un pueblo. A ese pueblo lo sacó de la tierra de Egipto con una gran promesa, llevarlos a heredar la tierra prometida, sacarlos de la esclavitud. Y dice la Biblia que en esa peregrinación, en ese recorrido de Egipto hacia la tierra prometida, todos empezaron a disfrutar de la nube, de la columna de fuego, de la salvación de Dios a través del Mar Rojo pasando en seco, de cómo Dios les dio agua de la roca, de cómo Dios los guió en el desierto para que no se perdieran. Todo, o sea, empieza a hablar de las miles de bendiciones. Y me llama la atención porque Pablo dice, todos las recibían, todos fueron testigos de ellos, todos podían ver, percibir y palpar el amor, la presencia, la gracia, las bendiciones de Dios. O sea, uno no puede decir que Pablo esté diciendo, pues hombre, tenemos que reconocer que había ciertas personas en el grupo que como no vivían esas bendiciones, entonces se apartaron. Como ellos no les tocaba las bendiciones, entonces se rebelaron. No, aquí dice las bendiciones eran para todos. ¿Cuáles son de los mayores problemas que enfrenta la iglesia de hoy? Pues muy sencillo. Así como Pablo aquí dice que a Israel lo mató el descuido personal, porque ellos pensaron que por ser el pueblo de Dios, entonces Dios siempre iba a estar con ellos, que como ellos eran el pueblo escogido, entonces se llenaron de orgullo espiritual. Y hablo de orgullo porque Pablo dice más adelante en el texto que acabamos de leer que el que está firme, mire que no caiga. O sea, es muy fácil caer en el orgullo espiritual o en creer y confiarse y descuidar que porque he estado bien espiritualmente hasta el día de hoy y no le he fallado a Dios, entonces no le voy a fallar en el futuro. Si hay algo que tiene de particular la vida cristiana, y se los he enseñado una y otra vez a través de este devocional, es que esto es de todos los días. Y aquí el día que uno baje la guardia, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre sus dardos están enfocados a nosotros para ver cuándo bajamos la guardia para sacarnos de la carrera. Eso es lo que plantea este texto de la Escritura. Entonces, ¿cuáles son los males de la iglesia? Mire, es muy común encontrar personas que pueden pensar y decir que son salvas, decir y pensar que porque van a la iglesia o porque están bautizadas, entonces, y hacen parte de la membresía, entonces han asegurado su salvación. Otros que porque participan de la cena del Señor y de todas las actividades que se llevan a cabo en la iglesia, entonces también desarrollar cierta seguridad. Pero podríamos decir al contrario, este es el problema de los creyentes corintios. ¿Por qué? Porque ellos participaban de la cena del Señor. Ellos se sentían seguros de estar en Cristo. Pero ¿qué pasó? Se equivocaron. ¿Por qué? Por eso Pablo los amonesta fuertemente. Y los amonesta para que no bajen la guardia. El pasaje que acabamos de leer deja claro este elemento. El creyente cristiano se encuentra en una carrera por la corona incorruptible que planteó el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 24 al 27, que lo leímos la semana pasada. La corona de vida no se le entrega a una persona en bandeja de plata. Una persona debe correr para ganar la carrera. Debe correr con disciplina, negándose a sí mismo, esforzándose por llevar una vida que agrade a Dios. Si no es así, el mismo Pablo en el mismo 1 Corintios 9 dice, esta persona puede ser eliminada. Y déjeme decirle que este pasaje refuerza este elemento, porque Pablo usa a la nación de Israel como un excelente ejemplo. Dios había privilegiado grandemente a Israel de todas las formas imaginables. Y si algún pueblo se sintió salvo y seguro,
fue Israel. Aún así, las personas perecieron en el desierto, fuera de la tierra prometida. Póngame atención, mi querido hijo de Dios. Los creyentes que se sienten salvos y seguros son amonestados, como con el ejemplo de Israel en el pasaje que acabamos de leer. Mire y verá que el ejemplo de Israel es claro. Todos han recibido bendiciones de Dios. Todos han sido amonestados. Entonces, miremos con detalle. Mire que el ejemplo de Israel, todo Israel recibió bendiciones y privilegios de Dios. Y se hace énfasis en la palabra todos. Todos abandonaron Egipto, o sea, abandonaron la vieja manera de vivir, abandonaron el mundo. Todos comenzaron el viaje hacia la tierra prometida. Acuérdate que la tierra prometida es como un tipo de cielo. Todos comenzaron a andar por el desierto del mundo con aquellos que verdaderamente creyeron y confiaron en Dios, pero como se hizo evidente, todos eran hijos de Dios, pueblo de Dios, pero no todos eran genuinos. Algunos no creían ni confiaban genuinamente. Se sentían salvos y seguros porque viajaban con aquellos que se dirigían a la tierra prometida, pero aún así se encontraban en el desierto, no en la tierra prometida. Y el desierto incluía todo tipo de peligros a los que había que hacerle frente y vencer. De lo contrario, serían destruidos por el desierto. Israel contó con 5 bendiciones que narra aquí el apóstol Pablo y privilegios extraordinarios a medida que se dirigían hacia la tierra prometida. Y Dios se encargó de que los creyentes tuvieran todo cuanto era necesario para viajar por el desierto de la vida. Primero, dice que Israel contó con la nube de la presencia de Dios. Y esto se refiere, como ustedes bien lo saben, a la presencia de Dios, a la guía de Dios en el día a día. Dice Éxodo en el capítulo 13, en el verso 21, y Jehová iba delante de ellos en una nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En segundo lugar, Israel atravesó el Mar Rojo. Y mire, acuérdese que eso se refiere a la gran liberación que Dios le proporcionó de la opresión y la esclavitud de Egipto, que constituían el símbolo del mundo. En tercer lugar, Israel fue bautizado en Moisés y en su liderazgo. Moisés era un tipo de Cristo. Dios le dio a Israel el líder que ellos necesitaban para llegar a la tierra prometida. Por consiguiente, cualquier persona que siguiera a Moisés por el Mar Rojo y bajo la nube, éste era bautizado, sumergido, y obviamente bajo ese liderazgo iban a llegar a ese lugar. ¡Qué belleza! En cuarto lugar, Israel participó del alimento y del agua de la provisión que Dios les dio. La palabra alimento espiritual sencillamente significa que el alimento y el agua provenían de Dios, que Dios les proveyó para sus necesidades. Dios se hizo cargo de las necesidades diarias de Israel en aquel camino. Y en quinto lugar, Israel contó con la presencia de Cristo. Note cómo se dice que Cristo ha estado presente con Israel. Se ha dicho que la roca que proveía agua para Israel era Cristo. Jesucristo era la fuente, la energía, el poder, la persona que hizo que saliera agua, que se abriera el Mar Rojo, que la nube guiara a Israel y lloviera maná, que le dio a Moisés la promesa de la tierra prometida. Observe cómo en este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, Pablo está proclamando que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, a quien se le llama la roca, que era Él, nuestro Señor y Salvador, el que guiaba y proveía para Israel un viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Pero también viene el pero de este pasaje. Sin embargo, lo que sucedió a la mayoría de los creyentes de Israel resulta trágico. Había aproximadamente, dice la historia, 600,000 hombres que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y comenzaron el viaje hacia la tierra prometida. Si habían 600,000 hombres, quiere decir que incluyendo mujeres y niños, perfectamente ese grupo sobrepasó los 2 millones de personas. Increíble.
aquí viene, la pregunta es importante. ¿Cuántos permanecieron fieles a Dios en su viaje por el desierto? ¿Cuántos realmente le dieron la espalda a los deseos carnales que despertaban los manjares y bebidas deliciosas y las estimulaciones corporales de Egipto y del mundo? ¿Cuántos realmente disciplinaron su cuerpo, pusieron en servidumbre sus deseos y mantuvieron sus ojos y su corazón en la tierra prometida? ¿Cuántos fueron fieles y firmes, infranqueables y siempre abundando en las obras del Señor hasta que llegaran a la tierra prometida? Recuerden, más de 2 millones de personas comenzaron el viaje. ¿Cuántas personas entraron en la tierra prometida? Solo 2, Josué y Caleb. Solo ellos permanecieron fieles a Dios. Solo 2 no pecaron ni desagradaron a Dios. El resto quedaron postrados. Ese término en hebreo es decir, regados como cadáveres por todo el desierto. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Dice Zacarías capítulo 1 versos 2 y 3, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo a este pasaje le voy a poner mucho cuidado, y yo quiero que analicemos los factores por los que Israel cayó, porque Pablo los menciona. Y vamos a ver cómo son tan comunes como el día de hoy. Y son una advertencia para nosotros. Así que póngale mucho cuidado a esto y dejemos que esta semana Dios a través de este texto nos hable y nos enseñe. Padre, gracias por este día. Todos los que están oyendo este devocional esta mañana son testigos de que el amor de Dios para todos es el mismo. La gracia y las bendiciones son para todos. Las promesas de la Biblia son para todos. Podemos disfrutar de todo cuanto nos ofreces en tu palabra. Pero la Biblia dice que así como Israel, todos disfrutaban, todos estaban, todos gozaban. Pero la Biblia dice que muchos descuidaron, muchos se apartaron, otros cayeron y sucumbieron a los deseos, a las pasiones, se dejaron enredar. Qué bella analogía hay en este pasaje de 1 Corintios 10, el recorrido de Egipto hacia la tierra prometida, que salió un gran pueblo y solamente entraron 2. Realmente, Padre, yo quiero que al estudiar este texto, como dice el mismo Pablo, quiero que aprendamos lo que ellos vivieron para que nosotros no hagamos lo mismo. Enséñanos, háblanos y que tu bendición repose sobre nosotros. Pídale la bendición a Dios para este día y esta semana. Dígale que su presencia lo acompañe y lo guarde, que lo sustente y que podamos disfrutar de su amor y su compañía a lo largo de este día. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y no olviden que vamos a estar en la Ciudad de México y que vamos a estar en Veracruz en un fin de semana, y al otro fin de semana vamos a estar en la Ciudad de México para que se preparen, inviten a su familia y amigos. Toda la información está en nuestro chat, ahí está el número de contacto donde puede pedir toda la información pertinente. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días.
Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.